Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová, su diestra echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Mi Padre es Dios. 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 Aleluya. Los carros del faraón. Aleluya, aleluya. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Y yo lo exalto. Y le exaltaré. Mi Padre es Dios. Hecho. Aleluya, aleluya, aleluya. Echó a la mar, echó a la mar. Echó a la mar su prueba, su lucha. Echó a la mar, echó a la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Los carros del faraón.
yo lo exalto, mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios y le exaltaré. A la mar los carros del faraón. Aleluya, aleluya. Ni las tumbas podrán detener a los elegidos que van a los cielos. En el día de gloria, ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas podrán detener la resurrección. Estremecida la tierra, ni aún la muerte los pudo vencer. Ni aún la muerte. Ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas. A los elegidos que van a los cielos, ni las tumbas podrán detener. Sí, la resurrección, día de victoria, de júbilo y paz. Se han levantado los hijos de Dios. Tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aún la muerte los pudo vencer. Tampoco el agua. Aleluya. Ni las tumbas. Que van a los cielos. Ni las tumbas. Que van a los cielos, ni las tumbas podrán detener. Día de victoria, de júbilo y paz. Se han levantado los hijos de Dios. Y aún la muerte los pudo vencer. Ni aún el fuego. Aleluya. Ni aún la muerte los pudo vencer.
vencer, tampoco el agua, ni aún el fuego los podrá quemar. Tampoco el agua, sí, sobrenatural, ni aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua, ni aún el fuego los podrá quemar. Ni las tumbas podrán detener. Sí, ni las tumbas podrán detener la resurrección, ni las tumbas podrán detener. En el día de gloria, día de victoria, estremecida la tierra será, se ha levantado, y aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder llevan sobrenatural, tampoco el agua, ni aún el fuego los podrá quemar, ni aún la muerte, tampoco el agua los podrá ahogar. Y aún la muerte los pudo vencer. Ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria. Ni las tumbas podrán detener a los elegidos. Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria la resurrección, día de victoria, de júbilo y paz. Y aún la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder llevan sobrenatural, tampoco el agua. Un poder llevan sobrenatural, ni aún la muerte los pudo vencer. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda, porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa, sentí algo que me decía como que había peligro, y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche, y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y otra vez me robaron. Pero yo me mudé a ese lugar hacia Ospino para tener para estar con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos. Empecé a ir a los cultos los domingos. Pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí, y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues. O sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor, y tomé esa decisión, y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana, y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida, y aquí voy caminando con el Señor. Y el Señor pues fue trabajando conmigo a través de sueños,
a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas. Y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Este, eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino, el Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y cómo Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que eran los ojos del Señor y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor, sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más marcó mi vida fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta y que se presentó allí una bola de fuego como es ella y me absorbió con mucho ímpetu y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy, muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que
que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones. No las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir, y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da, o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contendrá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot, escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy, escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Qué es la fe? Es la respuesta de Dios. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, delante de ustedes a través de esta cámara, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, que Él pueda en esta hora ser con su servidor, para traer la palabra que va a traer edificación y liberación a todo aquel que escucha. Porque lo único que puede ayudar al creyente para vencer en la vida cristiana en este tiempo es la palabra con el Espíritu. Ojo, no separe una cosa de la otra. Necesita la palabra con el Espíritu. La palabra revelando y mostrando la voluntad de Dios, y el Espíritu guiando al hombre y a la mujer a obedecer esa palabra, pero no conforme a la interpretación humana o denominacional, sino conforme a la guianza del Espíritu. Ese ha sido el gran problema de muchos hombres y mujeres e iglesias, que ante el reto de las decisiones, siempre toman decisiones ellos o decisiones basadas en la enseñanza de su iglesia, que en muchos casos no es o no está en armonía con la revelación del Espíritu Santo de la palabra. Hay algo que usted debe de entender claramente, que es que Dios respalda su palabra, pero no la interpretación de su denominación, no, sino la interpretación del Espíritu o la interpretación de un hombre, no, es la interpretación de Dios, porque Dios vindica su palabra, la confirma. Cuando Dios muestra que algo es verdad, la confirma porque es Dios. No se trata de algo imaginario, no se trata de que a mí me parece que esta es la verdad, o porque me lo enseñó el hermano tal, porque si lo dijo el hermano tal es porque es así. No. Nosotros tenemos que tener diariamente una experiencia con la revelación del Espíritu Santo. Escuchen muy bien esto. Todo creyente, hombre o mujer, deben tener experiencias diarias con la revelación del Espíritu Santo en todo ámbito. Porque en la medida en que nosotros experimentemos la guianza del Espíritu en todas las cosas, va a ser difícil que el diablo intente engañarnos con alguna mentira, alguna doctrina errada, ¿no? Nosotros debemos empezar a fundamentar nuestras vidas espirituales en la palabra, pero bajo la dinámica de la revelación
que trae discernimiento espiritual. La revelación trae discernimiento espiritual acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto. El Espíritu le habla a usted, quien me escucha en esta hora, hermano y hermana. Tal vez usted ha tomado decisiones en su vida basadas en su pensamiento, esperando que Dios le respalde su decisión. No, así no funciona. Nosotros debemos ajustarnos al deseo de Dios, al que es la palabra revelada, para que la bendición de Dios sea en nuestras vidas. No se trata de que Dios se sujete a nosotros, sino que nosotros nos sujetemos a Dios. Ese es el propósito. Dios no es nuestro esclavo, que tiene que sujetarse a lo que nosotros querramos o los deseos que nosotros pudiéramos tener, o las ideas que usted pudiera tener con relación a las cosas. Yo creo así y Dios así me bendice. La palabra le explica a usted muy bien eso. No se trata de la bendición de Dios. Dios puede bendecirlo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. De lo que se trata es de confianza, de armonía y de unidad. Dios lo puede bendecir, pero Dios no puede tener unidad y compañerismo con usted. Hay una diferencia. Dios puede ser bueno y misericordioso y lo bendice a usted. Pero ahora usted pudiera decir que Dios tiene confianza en usted. Usted tal vez pegaría un brinco y dijera, claro que sí. No brinque tan rápido. Hágase un examen. Usted acostumbra a establecer posiciones y a hablar sin la guianza del Espíritu. Si es un ministro, no toma en cuenta la revelación espiritual, la revelación del Espíritu en la palabra para establecer el fundamento doctrinal en su iglesia, sino que se basa en sus propias ideas o en su manera de hacer las cosas. Hermano que se congrega en una iglesia, ¿acaso Dios podrá confiar en usted cuando usted diariamente toma decisiones contrarias a la palabra sin importarles, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere? ¿Podrá Dios confiar en usted? Porque usted tal vez dirá, bueno, Dios me conoce, Dios sabe cómo yo soy. Precisamente, Dios sabe cómo es usted. Y Él quiere que usted cambie esa manera. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él quiere que cambie esa manera de pensar. No limite a Dios en las bendiciones y en lo que Él pudiera desarrollar con relación a su experiencia espiritual con Cristo. ¿Sabía usted que la razón por la cual nuestra experiencia espiritual con Cristo no es más profunda es única y exclusivamente culpa de nosotros? ¿Sabía usted que cada vez que usted toma un rumbo, habla una palabra, establece algo en su vida o en la vida de alguien que es contraria a la palabra, sabía usted que al hacer eso usted se aleja de Dios y usted contrista a Dios? Usted contrista a Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que cada vez que una iglesia predica contraria a la palabra, entristece a Dios? Hermano, eso es tremendo. ¿Sabía usted que cada individuo que toma decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios, entristecen a Dios? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cada vez que nosotros desechamos la palabra para seguir nuestro propio rumbo,
entristecemos a Dios. Y cuando usted le pregunta a ese hermano o a esa hermana que tomó decisiones así, dice, Dios está conmigo, Dios me respalda, Dios me guía. Pero no es difícil de imaginar cuando nosotros leemos la palabra y vemos que no cuadra la palabra, no cuadra la decisión que tomó ese hombre y esa mujer con la palabra, saber cómo Dios se siente desplazado. Dios se siente desplazado. Dios se siente ignorado. Dios se siente menospreciado, que le da un precio menor a Él. Cuando la Escritura habla que algunos menospreciarán a Dios y se allegarán a las riquezas, porque no es que renieguen de Dios, es que le dan un precio mayor, un precio menor a Dios. Dicen, por supuesto que Dios es Dios, Él es mi Dios. Pero a la hora de desarrollar eso, en las decisiones y en las palabras que habla, está debajo de esas decisiones. Y cuando usted hace eso, usted le da un precio menor al Señor. Lo menosprecia. No está de primero. Tiene más peso, más valor su pensamiento, sus decisiones, que el pensamiento y las decisiones de Dios. Tiene para usted más peso, más valor lo que usted dice que lo que Dios dice. Y cuando usted, y que tal vez usted no diga eso con sus labios, pero lo dice con sus hechos, cada vez que usted le da más valor a sus decisiones que a las decisiones de Dios, usted menosprecia a Dios y usted entristece y contrista a Dios. Sé que ningún creyente, si se le preguntara, si se le pregunta, ¿usted quiere contristar a Dios? Todos le asegurarán y dirán, no hermano, ¿cómo va a decir usted eso? Yo no quiero contristar a Dios. Usted quiere llevarle la contraria a Dios, hermano. Usted dirá, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Yo no quiero llevarle la contraria a Dios. Hermano, ¿usted no le importa el consejo de Dios? Por supuesto que me importa el consejo de Dios, hermano. ¿Por qué entonces no es guiado por el Espíritu Santo? ¿Por qué entonces menosprecia el consejo de la palabra? ¿Por qué entonces insiste en seguir su propio camino y no el camino que Dios le trazó a usted? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que antes que usted naciera, Dios le trazó un plan a usted? Hermano, ustedes tal vez han sabido en el pasado, los padres trazaban el destino de sus hijos, y hoy un día usted dice, hermano, eso era en época pasada, hoy en día el hombre decide. Pero sabía que eso no estaba contrario a la palabra, que los padres decidieran el futuro de sus hijos. ¿Sabía usted eso? Habían padres que decían, usted va a hacer esto, y a sus hijas, usted se va a casar con él. Ese principio no contradice la palabra, porque es un tipo. ¿Sabía usted que antes que usted y yo naciera, Dios trazó un rumbo para usted? Con su permiso, medítelo mientras tomo agua. ¿Sabía que hay un rumbo trazado para usted?
¿Sabía que cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios dijo en la eternidad, Él va a hacer esto, esto, esto y esto? Él me va a glorificar. Mi camino es que Él haga esto, 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 esto y esto. Y yo seré con Él y yo lo bendeciré y Él será un instrumento en mis manos. Ahora, nadie sabía eso sino solo Dios. Nacemos, y en muchos casos en algunos casos, nacimos en hogares la palabra no está allí, pero en otros casos sí. Son niños criados en la palabra. Pero el plan de Dios va llevando al hombre para que desarrolle su predestinación en ese hombre o en esa mujer. Ahora, usted que me escucha en esta hora, ¿a usted le parece eso malo o bueno? Que Dios diga, yo tracé un rumbo para ti en bendición. ¿Sabía usted que Dios había predestinado al hermano Branham para que fuera el profeta de este tiempo? Él no lo sabía. Y Dios comenzó a desarrollar su revelación, pero él no lo entendía. Él resistía y resistía y resistía hasta que llegó un momento, después de mucho lidiar y muchas situaciones que él después lamentó en su vida personal, es que él entendió que Dios lo estaba llamando y que Dios había trazado un rumbo para él. Y cuando él le dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad, Dios comenzó a desarrollar su plan en él, hermano. Y hoy en día, todos nosotros somos beneficiados que él respondió al llamado de Dios. Podemos ver de grandes hombres que nos precedieron y que hoy en día podemos mirar hacia atrás y también podemos ver a los que están junto a nosotros, a los hermanos que nos precedieron, y podemos dar gloria a Dios. Gracias, Señor, por el hermano Galdona, por el hermano Prado, que fueron instrumentos para traernos la palabra, para llevar la palabra por América Latina. Esta semana he hablado con muchos hermanos de afuera de Venezuela. ¿Y cómo están ellos agradecidos por las palabras y por la vida del hermano Galdona? Cómo él se rindió al plan que Dios le había trazado para llevar el mensaje por América Latina. Hoy en día ellos agradecen, valoran, aman. Ahora, ¿fue decisión del hermano Galdona? No. Fue decisión de Dios, predestinación. ¿Y cómo logró el hermano Galdona hacer eso? Porque se rindió a la voluntad de Dios. Dios le reveló, o sea, puso esa fe en su corazón de hacer ese trabajo. Él lo creyó y actuó en base a eso. Así es como funciona. Dios le reveló al hermano Branham que el ángel estaría a su lado. Él lo creyó y actuó en base a eso. En base a esa revelación, él sabía que Dios estaba con él. No importa las pruebas o las luchas o las trampas que él vivió. Él sabía que Dios estaba a su lado. Hoy en día, los hombres verdaderamente llamados por Dios, ojo, ellos saben que Dios está a su lado.
Ellos saben que Dios los llamó. Ellos saben que no están ministrando porque metieron un currículum de cualidades morales. No. Sino que el Dios Todopoderoso lo predestinó. Y esa predestinación le fue revelada, lo vio, hermano. Y dijo, aquí estoy, Señor. Responderé a ese llamado. Esa debe ser la experiencia de un verdadero ministro. Y le voy a decir esto a usted, hermano, que predica la palabra. No me importa en qué iglesia se congregue usted o en qué lugar ministre usted. Si usted no tiene esa seguridad, no ministre. ¿Por qué? Usted tiene que estar seguro que Dios está con usted, hermano. Así todo el sistema religioso esté en contra de usted, usted tiene que estar seguro que Dios está con usted, que Dios lo envió y sobre todo que lo que usted está predicando es la voluntad de Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar eso. Dios todavía en este tiempo llama hombres fieles. Por eso, yo creo firmemente en que Dios todavía tiene su ministerio quíntuple, pero no para apretar botones, sino para predicar la palabra. Hombres fieles, llamados por Dios. Porque si yo no creyera eso, entonces yo no creería una parte del mensaje. ¿Se dan cuenta? O una parte de la Biblia. El mensaje debe hacerse uno en el hombre y en la mujer. Deben hacerse uno. Es un alimento y un alimento hay que comérselo. Y cuando usted se lo come, se hace uno con usted. ¿Se dan cuenta? Yo creo firmemente eso. También sé que hay falsos. Sí, los hay. Pero la palabra, la revelación de Dios en usted, lo va a llevar a identificar lo falso, lo que no es conforme a la palabra y lo verdadero, lo que es revelado por Dios, venga de quien venga. Usted debe estar en la capacidad de discernir la verdad revelada. No importa el instrumento de quien salga. O no importa la circunstancia en que se dé una verdad. Si usted no tiene esa clase de discernimiento, Dios le va a hablar, pero usted no va a entender. Eso es fe, revelación. Debemos desarrollar nuestra vida espiritual en base a la revelación. En la medida en que desarrollemos esa experiencia con Dios, va a ser difícil que el diablo nos engañe con doctrinas, con palabras, con hechos, sino que caminaremos siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Todos los días sufrimos ataques del diablo. Todos los días el diablo intenta sacarnos del círculo de la palabra. Todos los días de una u otra manera. Y en todas, y en todo momento, y en todo lugar, y a toda hora, todas esas dardos de fuego del enemigo deben ser rechazados en el nombre del Señor Jesucristo, por el escrito está. Vendrán ofrecimientos, vendrán pensamientos, vendrán situaciones a su vida. Y para usted poder ser un vencedor,
debe desarrollar una vida de fe, de revelación con Dios. Porque cuando surja algo, el Espíritu siempre le revelará lo correcto, hermano. Cuando surja una situación, el Espíritu siempre lo llevará, le revelará la actitud correcta. ¿Se dan cuenta? El Espíritu le va a revelar por la palabra siempre lo que debe hacer, lo que debe decir. Le va a revelar la posición que debe asumir, la actitud que debe asumir y la acción que debe hacer. Todo eso, Dios tiene que estar allí en revelación. Cuando usted y yo experimentemos eso, la revelación, la fe, se hará cada día más fuerte en nosotros. Va a ir creciendo esa relación. Acuérdense que es una comunión. La oración es el hombre hablando con Dios. Y la revelación, o sea, la fe, es Dios hablándole al hombre. Y cada vez que querramos experimentar algo en nuestras vidas, debe estar basado en la revelación del Espíritu en todos los aspectos de estudiantiles, trabajo, en hogar, en todas las cosas. Tiene que ser el Espíritu revelándole, y esa revelación se puede llevar a una guianza. El Espíritu la puede mostrar en una guianza, y cuando usted ve, es correcta la guianza y usted sigue el camino que el Espíritu Santo le ha trazado. Por eso el concepto que dice la palabra es muy claro. Cuando la palabra dice en Hebreos 11, ¿qué es la fe? Es la respuesta de Dios. La Escritura lo llama sustancia, hermano. Pero también se puede entender como la respuesta de Dios. Cuando se habla de los hombres y mujeres de fe, se habla de la respuesta de Dios. Basado en la respuesta de Dios acerca de la situación en que estaba viviendo Noé construyó un arca. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le dijo a Noé que construyera un arca? Dios. Fe, hermano. Vamos a fundamentar por la palabra lo que el Espíritu nos está enseñando en esta hora acerca de la fe. Porque a veces se dice, yo tengo fe, hermano, y yo estoy creyendo, pero usted sabe qué es la fe. Con su permiso. Hebreos 11. ¿Usted puede explicar qué es la fe? Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Espíritu reveló que es en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que se ha hecho de palabra o de hecho, se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu lo revela. Pero ahora, ¿usted escucharía la respuesta de Dios si Dios le dijera eso, o lo rechazaría? ¿Se dan cuenta? Que en todo está basado la revelación. Por eso oramos, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ¿se dan cuenta cómo se mueve la revelación en nuestras vidas? La respuesta de Dios de cómo orar, la respuesta de Dios
de cómo pedir, de cómo leer, bajo qué base, la respuesta de Dios acerca de lo que debemos creer, cuál es el fundamento de lo que creemos, todo eso es fe, revelación, la respuesta de Dios, hermano. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Es pues la fe, la revelación, la respuesta de Dios, la sustancia de las cosas que se esperan. Ya Dios dio una respuesta, hermano. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo demuestra usted algo que no se ve? Dios se lo dijo, Dios lo mostró, Dios lo guió, Dios lo confirmó, hermano. Porque por ella, por la fe, por la revelación, por la respuesta de Dios, o sea, guianza del Espíritu, alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe, la revelación, la respuesta de Dios, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Cómo es eso, hermano? Dios lo dijo y fue creado. Él es el creador, hermano. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel quería ofrecer el sacrificio correcto. Y Dios le respondió, le reveló que era un cordero. Hermano. ¿Y por qué no aceptó? Y no vio propicio el sacrificio de Caín. Porque la ofrenda de Caín no se basó en la respuesta de Dios. Dios no le dijo que montara una frutería. Ahora, ¿qué tiene de malo montar una frutería para ofrecérsela a Dios? Si Dios le hubiera dicho, monta una frutería, entonces es fe. ¿Se dan cuenta? Pero Dios no le dijo eso a Caín. Él lo hizo porque él creyó que ese era el sacrificio, el fruto de su trabajo, ganándose el cielo, podía hacer que Dios bajara. Pero Dios le dijo a Abel, que estaba interesado, le dijo, mi respuesta de cómo ofrecerme un sacrificio es así: un cordero, debe morir un cordero en lugar de ustedes. Porque no se van a ganar el cielo con trabajo, ni con dinero, se van a ganar la salvación, la van a obtener cuando alguien inocente muera en su lugar. Eso no lo sabía Abel. Dios le dio la respuesta y por eso alcanzó testimonio que era justo. Dios justificó a Abel porque hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún habla por ella. Hermano, porque el tipo se cumplió. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cómo fue eso? Dios le dijo a Enoc que no vería muerte. Dios le reveló a Enoc que no vería muerte. No fue un deseo mental. O yo tengo el anhelo de mi corazón. No, Dios le reveló, le dijo, tú no vas a ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, hermano.
Hermano, ya Enoc sabía que tarde o temprano, como dice aquí, fíjense, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo sabía él que su vida le agradaba a Dios? Por la comunión, la oración y la revelación. Hermano, Dios no es un Dios imaginario. Él sabía que en cualquier momento él iba agarrado de la mano de Dios, y cuando Dios levantara el brazo, por ahí se iba Enoc. Hermano. Y escuchen, pero sin fe, sin revelación, sin que Dios le diga lo que tiene que hacer, hermano, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es menester, que el que a Dios se acerca, crea que Dios habla, que Dios existe. Ese es como si usted se inclinara a una imagen. Esa imagen no lo va a escuchar a usted. Pero si usted ora de corazón a Dios y derrama su corazón a Dios, usted tiene que tener la certeza en su corazón que Dios lo está escuchando. Hermano, Dios lo escucha cuando usted ora. Usted ha tenido una experiencia con la respuesta de Dios en su vida. Bueno, hermano, yo le puedo contar, Dios le habló a este hermano, Dios le habló a este hermano, Dios le mostró una visión a esta hermana. Todo eso está muy bien. Mi pregunta es, tú, quien me escuchas en esta hora, ¿has tenido una experiencia con la revelación de Dios, la respuesta de Dios a tu vida? El que se allega a Dios, crea que Dios existe, que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan, que Dios va a responder la oración, que Dios va a cumplir su palabra. Primero debes saber que Dios es real, que Dios está escuchando, que no es un Dios imaginario. No como aquellos hijos de Seba que decían, el que Pablo predica, ni siquiera sabían si existía Jesús. ¿Se dan cuenta? Yo quiero el Dios del hermano Branham, el que creó las ardillas, ese Dios que le habló, le dio los hijos a la hermana Hattie Wright. Esa es la experiencia del hermano Branham. Pero usted, quien me escucha, sabe que ese mismo Dios que le dio los hijos a la hermana Hattie Wright y que creó las ardillas, ese mismo Dios la está escuchando usted, hermana o hermano. ¿Tiene usted esa certeza, esa comunión? Que Dios existe y que Él va a responder la oración. ¿Cómo es eso? Lo vamos a explicar después de la oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la palabra que está saliendo. Ayúdanos a ser instrumentos, que no seamos nosotros sino tu Espíritu hablando por medio de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. Que esta predicación especial pueda ser revelada a los corazones y que cada uno pueda entender que debemos tener certeza y una revelación acerca de tu deidad, acerca de que tú escuchas y saber las cosas que te agradan y lo que no te agrada. Que podamos desarrollar una vida de comunión contigo, Señor, no basado en nuestros pensamientos, nuestras ideas. Eso ha sido la gran traba para que tu Espíritu obre en medio de nosotros. Ayúdanos en esta hora y que esta palabra sea vivificada en todos los corazones y que puedan haber decisiones
para una vida más consagrada y más humilde en tu presencia. Que la soberbia sea echada fuera de los corazones de hombres y mujeres que están limitando su experiencia contigo, y que después de este culto pueda haber una liberación del Espíritu y que tú puedas hablar a cada corazón y que la palabra reine en cada corazón. Te damos la gloria y la honra. Una vez más, este servicio especial está en tus manos. Háblanos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted sabe qué es la fe? ¿Sabe usted qué es fe? Fíjense en la respuesta de Dios. Fe es la respuesta de Dios ante todas las preguntas y peticiones que usted tenga en su vida. Hay una respuesta. Toda pregunta bíblica tiene una respuesta bíblica. Toda duda o petición que pueda haber en su corazón, Dios tiene la respuesta. Pero para que la respuesta de Dios, la fe, pueda venir a nosotros, debemos cumplir primero con un corazón sincero. Porque ¿de qué sirve que Dios le hable a usted, pero su corazón está cerrado a la voz de Dios? Ya usted decidió. Yo le he hablado a personas a través de los años y les he hablado por horas, y las personas me miran y dicen sí, sí, sí. Pero una cosa era lo que me decían y otra cosa era lo que estaba en sus corazones. Tenían sus decisiones consumadas, hermano. Simplemente esos consejos fueron ignorados. ¿Se dan cuenta? Y esas personas tomaron sus propias decisiones y siguieron su propio camino. Ahora, ¿de qué sirvió que yo les dijera un consejo? De nada. ¿De qué puede servir que Dios le dé a usted un consejo o a mí un consejo de la palabra cuando en mi corazón yo no quiero escuchar el consejo de Dios? Sino que ya yo he trazado una manera de pensar y un rumbo en mi vida. Ya yo he decidido cómo hacer las cosas y no me interesa el consejo de Dios ni el consejo de ninguna persona. Porque enseguida la falta de discernimiento espiritual y de comunión con Dios hace que muchos hombres y mujeres confundan el consejo de Dios con consejos de hombre. ¿Cuántos hijos han errado en sus decisiones porque no discernieron el consejo de Dios a través de su padre? Hijo, esa mujer no te conviene. Hija, ese hombre no te conviene. Hijos, no vayan por ese camino los va a llevar al desastre en sus vidas. Y como estamos en el tiempo de los derechos, cada quien reclama su derecho. Pero si esos jóvenes hubieran tenido discernimiento espiritual, hubieran sabido que el que les estaba hablando no era su mamá, ni su papá, ni su abuela, ni su abuelo, ni su pastor. Era Dios detrás, hermano. Era Dios inspirando. La revelación de Dios, la respuesta de Dios puede venir por muchas vías a esos corazones. Puede venir leyendo la Biblia. Puede venir leyendo los mensajes. Puede venir en oración. Viene una convicción al corazón por la palabra. Puede venir con el consejo de tu pastor. Puede venir con una expresión, un testimonio,
una palabra que tu hermano o tu hermana comparte contigo. Puede venir por algo que sucede y ese ejemplo Dios habla y revela. La respuesta de Dios, la fe, la revelación puede venir por muchas vías al hombre. Hay muchos canales, puede venir por una visión. La respuesta de Dios puede venir por una visión. La respuesta de Dios puede venir en un mensaje en lenguas y una interpretación. La respuesta de Dios, porque la Escritura lo dice, que Dios habla al hombre a través de los sueños. Hermano, la respuesta de Dios, la revelación de Dios puede venir de diferentes vías. Dios no escatima canales para Él hablarnos. ¿Sabía usted que Dios puede hasta hablar por medio de un borrachito? Dios puede en un momento dado decirle o inspirar una palabra a un borrachito, o que ese borrachito haga algo bueno, y esa es la respuesta de Dios. ¿Cuántos hermanos han tenido necesidad económica y viene una persona que no es creyente y dice, yo necesito darte esto, y le da dinero? ¿Qué significa eso? Eso es revelación de Dios a ese hombre. Le puso el sentir y esa es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios vino a través de ese hombre que no conoce a Dios o mujer que no conoce a Dios. Pero yo pensaba que iba a venir de esta manera. No limitemos a Dios. Dios lo hizo de esa manera. ¿Se dan cuenta? La multiforme manera de Dios responder, pero todas las maneras deben apuntar a la palabra. Y usted sabe que es Dios. Y usted dice, yo nunca le dije a esa persona de mi necesidad. Y Dios respondió. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestra necesidad y Él revela, Él da la respuesta. La fe, ahí hay fe en ese hombre, en esa mujer, cuando viene la respuesta de Dios. Porque ya puede decir, Dios dijo esto, hermano. Pero ¿cómo va a venir una respuesta a un corazón endurecido por el orgullo, por la soberbia, por el pecado, por la incredulidad? No importa los canales que Dios emplee, ese hombre o esa mujer tiene todos los canales de su corazón cerrados. No entra ninguna respuesta de Dios. Ahora, para que la respuesta de Dios pueda ser efectiva, tenemos que recibirla. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener comunión con Dios. Hermano. Fíjense. ¿Cómo sabía Abraham que iba a tener un hijo? Él deseaba tener un hijo y Dios le dio la respuesta, vas a tener un hijo. Ahora, Abraham creyó a Dios. Dios le dijo que iba a tener un hijo por medio de su esposa estéril, siendo ellos de avanzada edad. Si ellos razonaran la respuesta de Dios, no pudieron haber tenido al hijo prometido.
Pero ellos no dudaron, sino que por 25 años se mantuvieron en una posición de fe. O sea, fíjense cómo cobra sentido cuando se aclaran los conceptos. Abraham se mantuvo por 25 años en una posición de fe. ¿Qué significa eso? Se mantuvo 25 años esperando la respuesta de Dios. Hermano, Dios le dijo y él estaba esperando, y lo que su corazón, porque la revelación viene al corazón, él lo habla. ¿Se dan cuenta? La respuesta de Dios vino y él se mantuvo creyendo y no consideró su cuerpo ya muerto. Él lo que consideraba era: Dios me dijo que iba a tener un hijo. La respuesta de Dios, Dios me respondió, me dijo que iba a tener un hijo. Y ahora yo voy a tener un hijo. ¿Y cumplió Dios su promesa? Por supuesto. Cuando alguien se mantiene creyendo la palabra, cuando alguien al recibir la respuesta de Dios recibe la semilla de Dios, la fe, y la siembra y se mantiene creyendo y confesando, Dios le da la respuesta y honra y confirma esa fe. ¿Se dan cuenta? Dios la confirma. Por eso la Escritura lo llama el Padre de la fe. ¿Qué significa eso? Que Él es nuestro ejemplo cuando usted reciba una respuesta. Que Él es nuestro ejemplo. Cuando usted reciba una respuesta de Dios, aférrese a la respuesta de Dios hasta que se cumpla. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Noé, siendo un simple pastor de ovejas, construyó un arca? No tiene sentido, porque él no era marinero ni nada que se le parezca. Dios le dijo: construye un arca. Señor, yo pensé que yo iba a ser raptado como Enoc. Dios le dijo: esa fue la fe para él. Pero para ti, Noé, mi respuesta es: construye un arca. Y él construyó un arca. Y durante todos esos 120 años estuvo predicando de esa revelación. De seguro lo llamarían fanático. Construyendo un arca, tú estás loco, Noé. Pero la revelación, la fe llegó a su corazón. Él sabía que Dios le había dicho eso, hermano. Y él se mantuvo creyendo en la paciencia, en paciencia. La Escritura no lo dice, pero solo Dios sabe cuántas manifestaciones de burla, de incredulidad. A lo mejor él era el blanco favorito de los memes de la generación antidiluviana. ¿Y por qué se burlaban? Porque a ellos no les interesaba la respuesta de Dios. También de seguro habrían personas temerosas, pero que, ojo, temerosas pero que no tenían revelación. No, Dios no les había hablado a ellos. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no quería que ellos fueran salvos? Por supuesto que Dios quería, pero a ellos no les interesaba. Hermano, a ellos no les interesaba saber lo que Dios les había dicho a Noé. Ellos a lo mejor eran amigos de Noé. Noé, nosotros te queremos, te apreciamos, Noé. Aquí te traemos tu caldito y
y no importa, hasta te damos los diezmos. Pero no lo creían. Hermano, ¿cuántos hombres y mujeres están en las iglesias, pero no creen? ¿Y cómo no creen? No han tenido revelación de Dios. Dios no les ha dicho que esta palabra es la verdad, que esta revelación es la verdad. Y tarde o temprano esa incredulidad se manifiesta. Hermano, Dios tenga misericordia de usted y de mí. Que usted esté en una iglesia y que usted no tenga certeza, una experiencia con Cristo. Que la revelación quede sellada en su corazón en la forma del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es un sello, sí, pero Él es un guiador. Si usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo siempre lo va a guiar a la palabra. Nunca lo va a guiar a una falsa doctrina. Nunca lo va a guiar a un error. Nunca a una posición errada. Tampoco. Es imposible. Dios no guía a nadie al error. Pero por qué preciosos, hermanos, uno los ve que se van por aquí, se van por allá con mal espíritu. Porque en algún momento dejaron de escuchar a Dios. Hermano. Pero es que ellos oran, pero no tenían comunión con Dios. Ellos le hablaban a Dios, pero ellos no escuchaban a Dios. Hermano. ¿Cómo si no había compañerismo? Yo quiero que tú me escuches, pero yo no quiero escucharte, Dios. Ya yo tomé mi decisión. Ayúdame en este proyecto que tengo, Señor. Ayúdame. Y cuando uno les ha dicho, hermano, ya usted consultó a Dios. No, mire, eso está cuadrado, hermano. No, tranquilo. Ha pasado. Yo le he preguntado, hermano, y yo veo esas reacciones y yo digo, bueno, al final eso se sabrá. Cuando algo es guiado por el Espíritu y cuando algo no es guiado por el Espíritu. Porque cuando no es guiado por el Espíritu, Dios no está allí. Hermano, por eso usted tiene que tener comunión con Dios. Hermano, yo predico la palabra, pero Dios lo llamó a predicar. Está predicando lo correcto. Está predicando lo que Dios quiere que Dios predique. O la soberbia lo está matando. E insiste en hacer las cosas a su manera. Momento, hermano, yo oro todos los días. Tiene comunión con Dios, porque usted le puede hablar a Dios, pero deja que Dios le hable. Hermano, ¿se dan cuenta cuántos en las iglesias estarán así? Simpatizan, pero no lo creen, no tienen revelación. Y cuando viene la prueba, cuando viene la hora de la prueba, no hay Espíritu Santo para mantenerlo anclado en la palabra, sino que la corriente se los lleva. Yo no quiero es que eso le pase a usted, quien me escucha en esta hora. Dios tampoco quiere eso. Pero la decisión la toma usted, hermano y hermana. La revelación, la fe que lo llevará a usted a la justificación, que lo llevará a usted a la santificación, que lo llevará a usted al Espíritu Santo, que lo llevará a usted a escalar la estatura del varón perfecto, que lo llevará a usted a vencer todas las pruebas y luchas aquí en la tierra y que lo llevará en el rapto, depende de su corazón y de mi corazón. Depende de cuán sincero o sincera sea usted
para escuchar la respuesta de Dios, la revelación de Dios en la palabra. Dios no lo va a llevar nunca a dividir una iglesia. Nunca, no me importa quién sea usted. Si usted ha sido instrumento para dividir, fue el diablo que lo inspiró a usted a hacer eso. Y si usted quiere estar bien con el Señor, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. ¿Se dan cuenta? Fíjense, así habrían gente en los días de Noé. Simpatizaban con Noé, pero hasta aquí. Yo no voy a estar metido en esa arca. Y ahora menos, que está lleno de animales y de chivos, todo hediondo. Cuando quisieron entrar, ya Dios había cerrado la puerta. Ahora, este es el tiempo del llamado de Dios. El tiempo de que entremos a el arca. Entré al arca. ¿Y cómo es entrar al arca? Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted entra y se cumple lo que dice la Escritura. Cuando Noé entró junto a su familia, Dios cerró la puerta. No fue Noé, ni la familia de Noé. Fue Dios quien cerró la puerta. Así pasa cuando el Espíritu Santo entra en su corazón. Dios cierra la puerta. Ese corazón está sellado, hermano. Ni lo de adentro puede entrar, ni lo de que está afuera puede entrar, ni lo que está adentro puede salir. Está sellado. Pero este es un sello de amor. Dios lo salvó. Dios le dio a usted la seguridad eterna. Y cuando usted sabe que el Espíritu Santo vino a su corazón, que Dios le dio la respuesta, y te dice, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo no me puedo perder, hermano. Pero como si tú cometes muchos errores, dice el diablo desde afuera. Sí, pero Dios me dijo que yo era su hijo. Dios me reveló a mí, yo lo creo y yo me aferro a eso. Dios vino a mi corazón y todo este tiempo siempre me ha guiado a la palabra. Hermano. En otro el Espíritu Santo puede hablar más profundo. Él cambió mi manera de ser. Yo era violento, como decía el hermano Branham. Y ahora mi naturaleza es como la de Cristo. Ya no procuro hacerle daño a las personas, ni hacerle mal a las personas, sino que me duele, así sea mi enemigo. Señor, ten misericordia de él. Fíjense lo que hace la respuesta de Dios cuando viene el Espíritu Santo al corazón de un hombre. Lo lleva a eso. Ojalá le vaya mal. Sea una mala señal. Sea una señal de que no hay nada allí en su corazón. Debemos manifestar la naturaleza de Cristo. Hermano, ¿cuántas cosas no podemos decir por la fe, hermano? ¿Cuántas cosas? Lea el capítulo 11 de Hebreos y usted verá cómo cada uno, en base a la respuesta de Dios, actuaron sabiendo que Dios estaba en la escena. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y él lo iba a sacrificar. Alguien que no tiene revelación lo va a ver carnalmente. Pero él sabía que Dios se lo iba a levantar, porque Dios ya le había dicho que por medio de Isaac vendría la descendencia. Hermano, él lo sabía, porque ya Dios le había dado la respuesta.
Y él sabía que Dios no era bilingüe. Por algo Dios me está diciendo eso. Y Dios probó que él le creía. Hermano. Fíjense, Moisés quiso libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Pero cuando lo quiso hacer sin esperar la respuesta de Dios, fue un total y completo fracaso. Aunque él fue un predestinado, lo hizo sin esperar la respuesta de Dios. Y al él obrar humana y carnalmente, tuvo que huir de Egipto y por 40 años él se refugió en aquel lugar, en el desierto, hasta que Dios le envió la respuesta. 40 años después, hermano. ¿No han pensado ustedes eso? Dios envió la respuesta 40 años después. ¿Por qué no lo hizo en los días cuando Moisés agarró la espada y mató al egipcio? Porque Moisés lo quería hacer a su manera y no es a su manera. Es a la manera de Dios, cuando Dios diga, en el momento en que Dios diga y donde Dios diga. A los del ministerio quíntuple, no es lo que usted quiera predicar, es a lo que Dios le predestinó a usted. Dios lo llamó a ser pastor, usted que está pastoreando. Dios lo llamó a ser evangelista, lo llamó a ser apóstol, lo llamó a ser profeta o lo llamó a ser maestro. Dios trazó eso. Si usted es sincero, usted le va a preguntar al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, guíame a hacer lo que tú quieres que yo haga, lo que ya tú trazaste para mí. No lo que yo quiera, lo que tú trazaste, Señor. Y Dios lo hará si esa es su oración y si esa es su actitud ante Dios. Dios tuvo que moldear 40 por 40 años a Moisés para que Moisés terminara aceptando la guianza del Espíritu. Moisés se basó en su educación como príncipe de Egipto y sus influencias a nivel político y militar y sus habilidades políticas y militares. Pero Dios le dijo: bota ese currículum. Pero es que todos me decían que yo calificaba. El que calificó soy yo, Moisés. Es cuando yo diga y a la manera en que yo diga, hermano. Y cuando lo vio preparado espiritualmente, Dios lo llamó y lo envió con una vara. Esa era la revelación. Con esta vara tú vas a libertar al pueblo de Egipto. Hablarás lo que yo te diga que hable. La respuesta de Dios era que Moisés tenía que estar totalmente sujeto y rendido a la voluntad de Dios. No a la manera de Moisés, no. No podía ser a la manera de Moisés porque no iba a servir. No era la manera de Moisés. Tenía que ser a la manera de Dios. Y para que una obra, para que un matrimonio, para que un proyecto personal, para que una decisión laboral, no importa el ámbito que sea, pueda contar con la bendición de Dios, tiene que ser a la manera de Dios, bajo la guianza de Dios y no bajo el pensamiento humano. Hágalo a la manera humana y verá el fracaso. Vendrán las dudas. Vendrán situaciones que usted no va a poder controlar.
Y eso le pasó a Moisés. Pero cuando es Dios quien lo llama, ya él sabía que el negocio era de Dios. Dios le dijo, es de esta manera en que van a ser libertados. La fe, la revelación, lo guió a eso. Hermano. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, ¿ya está entendiendo qué es fe? ¿Ya está comprendiendo qué significa la fe y la importancia en la vida del creyente? ¿Se dan cuenta que la fe o revelación es la respuesta de Dios? Cuando Dios manda la respuesta, lo encontrará usted preparado y esperando la respuesta. Usted que está clamando por el Espíritu Santo, cuando Dios dé la respuesta y traiga la respuesta, lo encontrará usted creyendo y en su lugar. Cuando Dios venga con la respuesta de algo que usted está pidiendo, lo encontrará usted haciendo la voluntad de Dios. Usted que está clamando por una esposa, por un esposo, cuando Dios traiga la respuesta, lo encontrará en una actitud correcta en su corazón, o usted tomando decisiones por su cuenta. Porque Dios tiene una hora específica para responder. ¿Tendrá usted la comunión con Dios? Yo la comunión con Dios para esperar siempre la guianza del Espíritu, esperar en Dios siempre ante todas las cosas. Usted puede decir que tiene esa fe, esa respuesta de Dios, esa actitud delante de Dios. Eso hará la diferencia a una vida en victoria en Cristo o a una vida de confusión y derrota espiritual. Eso hará la diferencia a una vida que crezca espiritualmente, a una vida que se estanque y que tiende a bajar. Esa es la diferencia a una vida que está en el fuego, a una vida que está tibia o enfriada espiritualmente. Porque en la medida en que nosotros obedecemos y el Señor nos da la respuesta y vemos a Dios, eso produce gozo en nuestras vidas, produce convicción, fortaleza, porque vemos a Dios en todas las cosas. Tome este mensaje como una enseñanza y una advertencia de Dios para usted en esta hora. Comience esta semana en victoria con la actitud correcta. Construyamos, reparemos el altar de Dios. Y usted dirá, bueno, mi cuartico de oración, o voy a venir más a los cultos de oración, todo eso está bien. Comience con el altar de su corazón y de mi corazón. Eche fuera el orgullo, eche fuera la soberbia, eche fuera la altivez. Eche fuera la actitud de yo puedo con todo. Lo hará. Se rendirá en las manos del Señor. Nos rendiremos en las manos del Señor. Eso hará la diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Comprobémoslo. Si usted lo duda, compruébelo. Déjese guiar por el Espíritu Santo en todo y usted verá a Dios cada día más cerca en su vida. Que el Señor nos ayude. Oremos, haremos una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. ¿Cuántos hombres y mujeres han fallado en su camino, en sus decisiones, por esa falta de comunión contigo? Porque tú das la respuesta y no identifican tu voz. O porque sus corazones están endurecidos. Pero en esta hora, Señor, yo te pido por cada corazón. Yo te pido por cada hombre. Yo te pido por cada mujer, por cada hermano, por cada pecador que no ha abierto su corazón para que el Espíritu le hable
y le diga que es un pecador, para que Él pueda actuar en consecuencia a tu respuesta, a tu revelación. Señor, y así tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, responder a tu respuesta. Que te creamos y te pongamos a ti de primero. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestras fallas. Nos ponemos en tus manos y que tu palabra sea confirmada en amor en nuestras vidas. Que en este mensaje puedan haber en esta hora corazones tomando decisiones correctas y comenzará a moverse la rueda de la bendición en muchos de nosotros. Que así sea, Señor, que así sea. Esta palabra yo lo sé porque tú lo has dicho, no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de fe, de revelación, el consejo de Dios a través de sus instrumentos para usted. Pero para recibirlo debe estar rendido en las manos del Señor. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por el avivamiento espiritual, el clamor, la iglesia en un solo clamor, orando por el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos eso? Porque Dios lo reveló, Dios dio una respuesta. Dios habló por medio del Espíritu. Dios habló a través del hermano Branham y le dijo, la novia iba a perder el paso. Pero la respuesta fue, ¿cómo recuperar el paso? Y Dios dio la respuesta. Un avivamiento, hermano. Súmese a esa oración. De lunes a viernes a las 3. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, quien se para detrás del púlpito para traer la palabra que si usted la toma, la palabra, el consejo de Dios, la respuesta de Dios, puede cambiar su vida para siempre, para bien. Que el Señor pueda encontrar libertad en su corazón a través de la predicación de los domingos en la mañana. Todos los domingos a las 9 de la mañana por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, la fe es la respuesta de Dios. La revelación es la respuesta de Dios. Estemos en la línea correcta, en la actitud correcta, en la consagración correcta. ¿Para qué? Para que la respuesta de Dios sea canalizada en nuestras vidas y podamos obedecer la voluntad de Dios. Eso es también la respuesta. La voluntad de Dios, la respuesta de Dios, la fe de Dios, la revelación de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer siempre su voluntad y a ser guiados siempre por el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.